Buenas noches, soy el doctor César Cabero y vamos a proceder con la grabación de un nuevo video referente a la estructura ósea, la cintura escapular y brazo, ¿sí? En el caso del húmero. Muy bien, cuando hablamos nosotros de lo que es la cintura escapular, tenemos que tomar en consideración la presencia de dos elementos, ¿no? Lo que es la clavícula y lo que es la escápula. Y en lo referente a lo que es la estructura del brazo, tenemos a un solo hueso, que viene a ser el húmero. Ya, y poco a poco vamos a ir viendo algunos reparos, algunos detalles de cada uno de los elementos para que se pueda discriminar de mejor manera, no solamente la ubicación y relaciones que poseen entre ellos, sino también las estructuras propias o las características propias de cada uno de ellos, que es importante notar, que es importante definir. Sí, muy bien, entonces, si se percatan ustedes, estos dos huesos que forman parte de la cintura escapular, vale decir lo que es la clavícula y vale decir lo que es la escápula. Vamos a colocar el puntero. Ya, vale decir acá la clavícula, el hueso clavicular, y por aquí la escápula u omóplato, también se le conoce como omóplato. Escápula omóplato, la única relación estructural anatómica que guardan entre ellos está mediada por una articulación, que es esta, que es la articulación acromioclavicular. ¿Sí? El único punto de contacto que hay entre esa clavícula y esta escápula se da a nivel de la articulación acromioclavicular. Sí, la cual es soportada por una serie de ligamentos, los denominados ligamentos acromioclaviculares superior e inferior. ¿Y qué tipo de articulación es? Lo hemos visto en un video anterior. Es una diartrosis tipo artrodia. Carillas planas que poseen o no poseen movimiento angular, pero sí un movimiento de deslizamiento y torsión. Es decir, la clavícula con respecto a su eje longitudinal va a rotar, va a desarrollar un movimiento de torsión que a nivel articular va a ir acompañado de un fenómeno de deslizamiento que permite un movimiento que no se puede catalogar como movimiento angular. Recuerden que las artrodias, dentro de las diartrosis, son articulaciones móviles que poseen un movimiento amplio, pero que en este caso en particular, artrodia, ese movimiento amplio no implica un movimiento angular. ¿Sí? No es como otra región del cuerpo en la cual hay flexión, extensión, abducción. Los movimientos no son angulares, los movimientos no definen ángulos, pero sí hay movimientos de deslizamiento y torsión. Muy bien. Ahora, si se percata, la clavícula posee dos extremos. Vamos a ver más adelante con más detalle la anatomía de este hueso. Pero es importante definir la presencia de dos extremos y una región central. Este extremo vendría a ser el extremo external, que es el que se articula con el manubrio del esternón y con él guarda la relación de un tipo articular. Una diartrosis tipo encaje recíproco o en forma de silla de montar. ¿Sí? Diartrosis en forma de silla de montar. Encaje recíproco o en forma de silla de montar. ¿De acuerdo? Ya hemos revisado ese tema. Esta articulación externo-clavicular, hacer encaje recíproco o en forma de silla de montar, permite movimientos en dos planos y dos ejes, es decir, movimientos biaxiales. Ya hemos definido esta articulación, que es una diartrosis tipo artrodia. Movimientos amplios pero no angulares, deslizamiento y torsión. ¿De acuerdo? Y este extremo de la clavícula que forma la articulación con el acromion se denomina extremo acromial. Entonces la clavícula posee dos extremos, un extremo external y un extremo acromial y una región central, la cual posee dos caras y dos bordes. Con respecto a la escápula, ustedes pueden ver que es un hueso de forma triangular. Va a poseer tres ángulos, en rojo lo voy a colocar. Por aquí tiene el ángulo superior. A nivel de esta región glenoidea, el ángulo externo, y por aquí el ángulo inferior. Tres ángulos, ángulo superior, ángulo externo y ángulo inferior. Posee a la vez dos caras, una cara anterior que es esta, la llamada fosa subescapular, y una cara posterior delimitada en dos fosas, una supraespinosa y una infraespinosa, asociada a la presencia de una espina, la de espina del omóplato, que a nivel lateral acro termina formando esta estructura, que se denomina acromio, con la cual la clavícula forma una articulación, la llamada articulación acromioclavicular. De su borde superior
porque también posee tres bordes, un borde superior, que es este de acá, un borde lateral o externo y un borde medial o interno. Del borde superior ustedes pueden ver que se desprende una pequeña escotadura, la escotadura coracoidea de la cual parte una apófisis, la llamada apófisis coracoides, que es importante porque en ella se insertan músculos y a la vez ligamentos. Y por acá visualizan la articulación glenohumeral, ¿sí? Que también se cataloga como una diartrosis. Una diartrosis tipo enartrosis. Si ustedes recuerdan cuáles son las características de la enartrosis, poseen o pueden desarrollar movimientos angulares en tres planos y tres ejes, o sea, triaxial. Y al ser triaxial permite movimientos en múltiples planos, en múltiples ejes, por lo cual se conoce el movimiento de circunducción. Ellos son los elementos óseos que vamos a describir entonces cuando hablemos nosotros de lo que es la cintura escapular y el hueso del brazo, que corresponde al hueso humeral. Muy bien. Hablemos ahora de las características de los elementos por separado. Acá ustedes pueden ver lo que es la clavícula. La clavícula en dos vistas, una vista superior y una vista inferior. Esta clavícula es una clavícula del lado izquierdo. ¿Sí? Vamos a ver por qué sería una clavícula del lado izquierdo. Como ustedes pueden ver acá, esta clavícula va a poseer, como les mencioné, dos extremos. Una extremidad external y una extremidad acromial. La extremidad external, como les dije, se termina articulando con lo que es el manubrio external y forma un encaje recíproco o una silla de montar. Una articulación tipo encaje recíproco o en silla de montar, la cual conocemos que es biaxial. Mientras que la extremidad acromial, que es más aplanada, muy semejante a un acromion, forma al articularse con dicho acromion una articulación denominada acromioclavicular, la cual se conoce como una artrodia. ¿Qué hemos definido en las artrodias? Carillas planas con movimiento libre, no movimiento angular, solamente deslizamiento y torsión. Muy bien. Van a encontrar aquí, aparte de las dos extremidades, la external, que es un poco más voluminosa, casi cuadrangular, y aparte la extremidad acromial, que es más aplanada, muy semejante a un acromio escapular, van a ver la presencia de dos bordes. Un borde anterior y por acá un borde posterior, ¿no? Un borde anterior y un borde posterior. ¿Cómo sé que esta clavícula es del lado izquierdo? Primero, debo ubicar adecuadamente la extremidad external y la extremidad acromial. Y en segundo lugar, debo definir la presencia de la cara superior, que es lisa, que no posee crestas, no posee rugosidades, no posee canales, no posee tubérculos, es prácticamente lisa. Y esa carilla se ubica en la región superior. ¿De acuerdo? Sí, una vez que ya definí entonces cuál es la extremidad external, cuál es la extremidad acromial y cuál corresponde a lo que es la cara superior, busco los bordes. El borde anterior y el borde posterior. ¿Qué podemos ver del borde anterior? Que el borde anterior, partiendo desde la extremidad external, define un borde de tipo convexo. Primero es convexo. Y a medida que se va uno aproximando hacia la extremidad acromial, se torna cóncavo. Si ustedes palpan sus clavículas partiendo del esternón, van a palpar que el borde anterior primero define una prominencia, que es una región convexa. Y a medida que me aproximo hacia lo que es la extremidad acromial, se torna cóncava. Primero convexo y después cóncavo. Por ello es que esta es la zona anterior. Y esta es la región posterior. ¿Sí? Borde anterior, borde posterior y cara superior. Por ello esto le corresponde a una clavícula del lado izquierdo. Muy bien. Si pasamos a ver la otra imagen que corresponde a la cara inferior de esta clavícula, igual, ¿no? Acá está el extremo acromial, el extremo external, acá está el extremo acromial con la carilla articular, ¿no? Acá está la carilla articular, ¿sí? Para lo que es el acromion, ¿sí? Formando la artrodia acromioclavicular. Ven la cara inferior en la cual se destaca de manera muy puntual lo que es una cresta, la denominada cresta subclavia. ¿Sí? Por acá una pequeña cresta, la llamada cresta subclavia. ¿De acuerdo? Y un canal, el canal subclavio. Canal subclavio. ¿Qué pasa por el canal subclavio? Por ahí vamos a encontrar lo que es la vena y la arteria subclavia. No en todo su recorrido, pero sí en gran proporción. La arteria y la vena subclavia. Entonces, una cresta subclavia en la cual se inserta un músculo, que es el músculo subclavio, que se va a relacionar con lo que es la fascia o aponeurosis del músculo pectoral menor, y el canal subclavio para el ván subclavio. Básicamente la vena y la arteria subclavia.
Sí, hay un nervio también que tiene el mismo nombre que pasa muy próximo a esa región. Muy bien, entonces, el cuerpo en su cara inferior, como se percatan, no posee rugosidades, no es liso como la cara superior, posee estas regiones, estos detalles en particular, la cresta subclavia, en la cual se inserta el músculo subclavio y el canal subclavio, en el cual ubicamos al vamo subclavio, básicamente a la vena y a la arteria subclavia. En la cara inferior de la extremidad, esta, que es la extremidad acromial, external, perdón, en la cara inferior de la extremidad external encontramos básicamente o un tubérculo, perdón, este, tubérculo costal, se le llama así, tubérculo costal o como acá está en el texto, impresión para el ligamento costoclavicular. Impresión para el ligamento costoclavicular, tubérculo costal o impresión para el ligamento costoclavicular. Ahí lo borro para que se pueda ver de nuevo. Tuberosidad costal para el ligamento costoclavicular. Entonces, la cara inferior de esta extremidad external de la clavícula se va a insertar con la cara superior de la primera costilla y primer cartílago costal. Repito, el tubérculo costal que está en la cara inferior de esta extremidad external de la clavícula, ¿sí? De ese tubérculo costal parte el ligamento costoclavicular que se inserta con la cara superior del primer cartílago costal y la primera costilla, formando el ligamento costoclavicular. Importante ligamento que permite fijar o mantener articulado o en su posición anatómica correcta a lo que es la extremidad external de la clavícula con respecto al manubrio external. ¿De acuerdo? Ahora, en la cara inferior de la extremidad acromial, acá sí vemos algunas particularidades. ¿Qué vemos acá nosotros? Primero, el tubérculo conoideo, este de acá. Tubérculo conoideo y por acá una pequeña línea o cresta trapezoidea. Tanto el tubérculo conoideo como esta línea o cresta trapezoidea sirve para inserción de ligamentos. ¿Qué ligamento se inserta ahí? Se inserta ahí el ligamento conoideo, tubérculo conoideo para el ligamento conoideo y ligamento trapezoideo en la línea o cresta trapezoidea. Dos ligamentos, el conoideo y el trapezoideo. Repito, tubérculo conoideo para el ligamento conoide, tubérculo conoideo para el ligamento conoideo, línea o cresta trapezoidea para el ligamento trapezoideo. Ambos ligamentos se les conoce como ligamentos coracoclaviculares. ¿Qué quiere decir entonces? Que tanto el ligamento conoideo, que parte del tubérculo conoideo, como el ligamento trapezoideo, que parte de la cresta trapezoidea, van a insertarse con la apófisis coracoides de la escápula, formando los ligamentos acromio-coracoideos o coracoacromiales. Acromio-coracoideos, ligamentos clavículo-coracoideos o ligamentos de sujeción a nivel del extremo external o extremo acromial de la clavícula. ¿De acuerdo? Ligamentos, como les dije, que van desde la clavícula hacia lo que es el acromio, o, perdón, el tubérculo conoideo. ¿Sí? ¿Cómo se le llamaría a estos dos ligamentos? Ligamentos clavículo-coracoideos o coracoclaviculares. ¿Sí? Ligamentos clavículo-coracoideos o coracoclaviculares. Si me equivoqué hace un rato, me disculpo. ¿Sí? No tiene nada que ver aquí el acromio con respecto a estos ligamentos. Repito entonces, tubérculo conoideo y línea trapezoidea para los ligamentos conoideo y trapezoideo que se dirigen hacia lo que es la apófisis coracoides de la escápula, formando los ligamentos coracoclaviculares o clavículo-coracoideos. Esos ligamentos son importantes para permitir que la articulación acromioclavicular se mantenga estable. O sea, no son solo suficientes los ligamentos acromioclavicular superior e inferior para mantener esa estabilidad articular, sino que a la vez requerimos de estos dos ligamentos para mantener próximo a esta extremidad acromial de la clavícula, aquí, próximo a la apófisis coracoides de la escápula, es decir, próximo al escápula. Muy bien, otro detalle importante es la presencia pues, del foramen nutricio, como todo hueso, ¿no? Posee una región para poder nutrirse. Entonces, ya hemos visto entonces nosotros con esto lo que son las características anatómicas de la clavícula, de acuerdo con los reparos articulares. Ahora pasamos a describir lo que es la escápula. Pasamos a describir lo que es la escápula. La escápula, vamos a verlo así, de esta manera. Un omóplato es un hueso, como les mencioné, de tipo triangular. Esta es una escápula del lado izquierdo. Vamos a ver por qué es una escápula del lado izquierdo.
Sí, en un rato vemos por qué es una escápula del lado izquierdo. Entonces, esta escápula u omóplato posee, como les mencioné, tres ángulos, ¿no? Acá está el ángulo inferior, ¿sí? Acá está el ángulo lateral y acá está el ángulo superior, esta región. Ángulo superior, ángulo lateral que le corresponde a la cavidad glenoide de la escápula, zona en la cual se articula la cabeza humeral, y el ángulo inferior. Acá está, el ángulo inferior. ¿Sí? Ángulo inferior de la escápula. Posee tres bordes. Este borde, que es el borde medial, ¿sí? Que está próximo mirando hacia las espinas de las vértebras o hacia la columna vertebral, por lo cual también se le puede llamar borde medial, borde espinal o borde vertebral de la escápula, todo este. Borde medial, espinal o vertebral de la escápula. Por aquí está el borde lateral, y como está en referencia al hueco axilar, se le puede llamar también el borde lateral o borde axilar. Borde axilar. Y por acá va a estar el borde superior. Sí, todo esto corresponde al borde superior. Margen superior o borde superior. Perfecto. En la cara anterior, ¿qué destaca? Destaca esta fosa, que es la fosa subescapular. Fosa subescapular. Y en la cara posterior, ustedes van a ver que en el tercio superior de esta cara posterior de la escápula, a nivel de este borde medial, se va a originar a una espina, la denominada espina del omóplato. Una espina del omóplato que, como ustedes pueden ver, va a poseer dos labios, un labio superior y un labio inferior. Y mientras más lateral se dirige este espina del omóplato, el borde superior de la espina termina convirtiéndose en el borde medial del acromio. ¿Ven? El borde superior del espina del omóplato termina convirtiéndose en el borde medial del acromio, mientras que el borde inferior del espina del omóplato termina convirtiéndose en el borde lateral del acromio. Borde lateral del acromio. ¿Sí? Entonces este vendría a ser el acromio, ¿sí? Que se desprende de la región lateral del espina del omóplato. Ahora, esta espina permite definir en la cara posterior dos fosas, una fosa supraespinosa y una fosa infraespinosa, ¿no? Como corresponde. Una fosa por encima de la espina, supraespinosa, una fosa por debajo de la espina, fosa infraespinosa. ¿Sí? Fosa supraespinosa y la fosa infraespinosa. Muy bien. Si regresamos a lo que es la cara o la vista anterior, encontramos nosotros que del borde superior se desprende por aquí una pequeña escotadura. Esta, la denominada escotadura coracoidea, o también llamada incisura de la escápula. Escotadura coracoidea o incisura escapular. Vamos a ampliar esta región un poquito. Parece que el anterior ha corrido. Ya. Acá ven. Esta corresponde a la escotadura coracoidea. Voy a borrarlo para que se aprecie nuevamente en toda su magnitud. Ahí está. La escotadura coracoidea, ¿sí? Son en la cual ubicamos un pequeño ligamento llamado el ligamento coracoideo. Este ligamento coracoideo define una región por encima y por debajo del ligamento por el cual van a pasar arterias y por el cual van a pasar nervios. Básicamente la arteria y el nervio supraescapular. Ahora, desde esta escotadura coracoidea va a dar inicio a este proceso, denominado proceso coracoideo o apófisis coracoides. Proceso coracoideo o apófisis coracoides. Como les mencioné, a esta apófisis coracoides van a terminar insertándose músculos y ligamentos. Ahora esto lo vamos a ver con un poco más de detalle, pero les voy mencionando. Pues mínimo dos ligamentos que conocemos ya se insertan a este nivel. ¿Cuáles? El ligamento conoideo y trapezoideo. Los ligamentos coracoclaviculares. Y además otro ligamento que va a relacionar la apófisis coracoides con el acromio. Llamó ligamento acromio coracoideo o coracoacromial. Ligamento acromio coracoideo o coracoacromial, que relaciona tanto a estas dos porciones de este mismo hueso, al acromion con la apófisis coracoides. Este ligamento permite formar un techo en la articulación glenohumeral. Sí, y por debajo de este ligamento pasa un músculo muy importante para la estabilidad del hombro, que es el ligamento supraespinoso. El músculo supraespinoso. Pasa el tendón del músculo supraespinoso. Muy bien. Perfecto. Cuando veamos en más detalle o que ustedes deciden analizar con mucho más detalle la anatomía propia de este hueso, hay más que contar.
Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de los dos márgenes, tanto el margen medial como el margen lateral, vemos que a nivel del margen medial hay dos labios, un labio anterior, un labio posterior y una pequeña región intermedia. Igual con respecto al margen lateral o borde axial. Hay un borde anterior, hay un borde posterior y un espacio intermedio. ¿Sí? En tanto el borde medial como el borde lateral va a haber dos labios y una región intermedia. ¿Sí? Tomando como referencia que ahí se van a insertar músculos, que más adelante lo vamos a ver. Cuando visualicemos ahora nosotros lo que es esta vista de la escápula, que corresponde a una vista lateral, ¿sí? Esta ya la conocemos. Esta vendría a ser la espina del omóplato. Una espina que posee dos labios y que en su región más lateral forma el acromio, acá lo ven, ¿no? Forma el acromio. Como esta es la espina, esta sería la fosa supraespinosa, esta sería la fosa infraespinosa y por delante de la escápula la fosa subescapular. Fosa subescapular. ¿Sí lo ven? Fosa subescapular. Ahora, esta es la apófisis coracoides, que como les mencioné, aparte de que en ella se inserten esos tres ligamentos, dos coracoclaviculares y uno coracoacromial, ¿de acuerdo? Vendría a ser este, ¿no? El coracoacromial vendría a ser este de acá, coracoacromial. Sirve para que se inserten también ahí tres músculos. ¿Quiénes? En la apófisis coracoides, la inserción distal del músculo pectoral menor y el origen, o también llamada inserción proximal, que lo pongo de las dos formas, origen e inserción proximal de dos músculos, el coraco braquial, como es lógico, y la porción corta del bíceps braquial. Porción corta del bíceps braquial. Entonces, esa apófisis coracoides, aparte de los tres ligamentos que ya les mencioné, sirve para insertarse tres músculos. La inserción distal del músculo pectoral menor, la inserción proximal o origen del músculo coracobraquial y la porción corta del músculo bíceps braquial, principal flexor de foro. ¿Sí? Ahora miren, interesante esta imagen para poder ver esta cavidad. ¿Cómo se llama esta cavidad? Se denomina cavidad glenoidea. Como ustedes pueden ver, es una cavidad cóncava en todo sentido, pero poco excavada. Una cavidad cóncava en todo sentido, pero poco excavada. Tiene una forma de perita, ¿de acuerdo? Y en ella se va a articular la cabeza humeral. Si se percatan ustedes, el solo hecho de colocar la cabeza humeral en referencia a esta región no va a garantizar que se genere una coaptación completa de estos elementos articulares, por lo cual ante la debilidad ligamentaria y muscular sería fácil evidenciar la presencia pues, de una subluxación, ¿no? No sería raro encontrar una subluxación, ¿sí? O sea que la cabeza humeral o el húmero caiga con respecto a esta región y se produzca una subluxación, no sería raro. ¿Sí? Por eso es que la naturaleza bien sabia ha visto la forma de brindarnos otros reparos o elementos anatómicos que permitan evitar esta complicación. Y uno de ellos vendría a ser la presencia de un rodete. ¿Sí? Por acá, en todo este margen, va a establecerse un rodete, el llamado rodete glenoideo, que básicamente es cartílago hialino. ¿Sí? Ese pequeño rodete glenoideo que es de cartílago hialino, si es como un rodete de manera piramidal, o sea, si este fuera el rodete, ¿sí? Yo hago un corte transversal a nivel de este rodete, ahí hice el corte, y lo que voy a visualizar después del corte es una región triangular. Es decir, este rodete, como ustedes pueden ver, va a poseer tres caras. Una cara que se adhiere al húmero, a la cavidad glenoide, al margen de la cavidad glenoide, una cara externa y una cara interna. Y esto termina incrementando la profundidad de esta cavidad glenoidea. Un rodete glenoideo que mediante este punto termina amplificando o incrementando la profundidad de la cavidad glenoidea. ¿Sí? Para que la coaptación de la cavidad o de la cabeza del húmero sea mejor con respecto a esta cavidad glenoide. Hay una mejor coaptación. Sigue siendo suficiente para evitar que se genere subluxación, pero al menos colabora en el sentido de que permite que la coaptación se dé de una mejor manera. Permite que la coaptación se dé de mejor forma. ¿Sí? Al menos permite eso. Y por ello es importante tomarlo en consideración. Por encima de esta región encontramos, por encima de la cavidad glenoide,
hay un tubérculo, el llamado tubérculo supraglenoideo y el tubérculo infraglenoideo. El tubérculo supraglenoideo y el tubérculo infraglenoideo. En el tubérculo supraglenoideo se va a insertar la porción larga o la inserción proximal de la porción larga del músculo bíceps braquial. Inserción proximal de la porción larga del músculo bíceps braquial. Y en el tubérculo infraglenoideo se va a insertar la inserción, o se va a encontrar la inserción proximal de la porción larga del tríceps. Entonces, tubérculo supraglenoideo, inserción proximal de la porción larga del bíceps braquial, principal flexor de codo, y en el tubérculo infraglenoideo, la inserción proximal de la porción larga del tríceps, principal músculo extensor de codo. Muy bien. Perfecto. Ya avanzamos con esta primera imagen. Pasamos a la siguiente. Ahora, como elementos a destacar, aquí también tenemos a este hueso humeral. ¿De acuerdo? Como ustedes pueden ver, este húmero posee dos epífisis. Una epífisis proximal, que es la que estamos viendo acá, y una epífisis distal. Vamos a destacar todo el hueso humeral, pero vamos a entrar en más detalle con respecto a esta epífisis, que es la proximal. ¿De acuerdo? Primero, que este huesito vendría a ser un húmero del lado izquierdo. ¿Por qué? Recuerden que cuando analicen este hueso, la cabeza humeral se ubica en la epífisis superior. Primer punto, es la tercera parte de una esfera irregular, ¿de acuerdo? Delimitado por un margen, al cual lo puedo definir como cuello anatómico. Si esa es la cabeza humeral, la tercera parte de una esfera, este vendría a ser lo que es el cuello anatómico, ¿sí? En total oposición, y es convexo en todo sentido, ¿no? En total oposición a la cabeza humeral encontramos este tubérculo, el denominado tubérculo mayor, o también llamado troquíter. Tubérculo mayor, o también llamado troquíter. Tubérculo mayor o troquíter. Y ahora acá viene el punto de reparo para saber si este hueso es del lado izquierdo o del lado derecho. Acá ustedes pueden ver el tubérculo menor, que se ubica por delante. Tubérculo menor, o también llamado troquín. Ahí está. Tubérculo menor o llamado troquín. Entonces, considerando que la cabeza humeral se ubica en la epífisis superior y es medial, considerando que la cabeza humeral se ubica en la epífisis superior del húmero y es medial, o sea, mira hacia la escápula, formando una articulación llamada glenohumeral o escápulo humeral, una enartrosis, ¿de acuerdo? Una diartrosis tipo enartrosis, movimientos triaxiales, movimiento amplio de circunducción. Vemos que entre el troquín y el troquíter, la cabeza humeral y el troquíter en su vista anterior, encontramos al troquino tubérculo menor. Ese punto de reparo permite determinar si este hueso es izquierdo o del lado derecho. En este caso es el húmero del lado izquierdo. Muy bien, ahora, considerando esos reparos, van a ver ustedes que por debajo del troquín o tubérculo menor va a formarse una pequeña cresta, denominada cresta subtroquiniana. Subtroquiniana. ¿De acuerdo? Y por debajo del troquíter algo parecido, una llamada cresta subtroquiteriana. Entonces, ¿qué tenemos? Una cresta subtroquiniana y una cresta subtroquiteriana, tanto abajo del troquín como abajo del troquíter. Y sí, entre el troquín y el troquíter ya había un pequeño surco, que es el surco intertubercular. Ese surco va a continuar entre estas dos crestas, tanto la subtroquiniana como la subtroquiteriana, formando la denominada corredera bicipital. Esta es la corredera bicipital. Entonces, la corredera bicipital es aquella que se prolonga desde el surco intertubercular entre el tubérculo mayor y tubérculo menor, troquíter y troquín, respectivamente, y delimitado por las crestas subtroquiniana y subtroquiteriana, forman la corredera bicipital. ¿Sí? Forman la corredera bicipital. ¿Qué encontramos por ahí? El tendón proximal de la porción larga del bíceps braquial. En otro capítulo veremos músculos del complejo de hombro y lo vemos con mucho más detalle. ¿Sí? Por ahí va a discurrir entonces el tendón proximal de la porción larga del bíceps braquial. Muy bien, los demás reparos sirven para inserciones musculares. Ahora, en una vista posterior de este mismo hueso, los mismos elementos que les destaqué, ¿no? Por acá está la cabeza humeral, que es la tercera parte de una esfera irregular, ¿sí? El denominado cuello anatómico, y una vez ya delimitado el troquín y el troquíter, por debajo de ellos el cuello quirúrgico. ¿Por qué quirúrgico? Porque justamente por encima de esta región
van a encontrarse la inserción para los músculos del manguito rotador, lo que permitiría que el manguito rotador mantenga cierta movilidad. Sí, mantenga una movilidad importante, mejor dicho. ¿Sí? En una vista posterior, la cabeza del húmero y totalmente opuesto el tubérculo mayor o troquíter. ¿Sí? Muy bien, pasemos muy rápidamente a describir la epífisis inferior, para después pasar a hablar acerca de la diáfisis. Con respecto a la epífisis inferior, como les mencioné, al ser un número del lado izquierdo, encontramos ciertos detalles. Por ejemplo, uno, que en la región distal, hacia la región lateral encontramos un cóndilo, llamado cóndilo humeral. Su nombre lo dice, ¿no? Cóndilo humeral o capítulo del húmero, tal vez se le puede llamar así, cóndilo humeral. ¿De acuerdo? Y medialmente al cóndilo humeral ven acá ustedes una polea, la denominada tróclea del húmero. ¿Sí? Tróclea del húmero. Entonces, una tróclea y un tubérculo, ¿sí? Un cóndilo. Una tróclea que es medial y un cóndilo que es lateral. ¿Qué sabemos de la tróclea? La tróclea posee un labio interno, acá está, un labio externo, perdón, un labio interno este de acá, un labio externo y una garganta troclear. Labio interno, labio externo y garganta troclear. Repito, un labio interno, un labio externo y una garganta troclear. ¿Por qué la garganta? Porque en dicha garganta va a insertarse la cavidad sigmoidea mayor del cúbito para formar la articulación húmero-cubital, ¿sí? Una articulación diartrósica tipo uniaxial. ¿De acuerdo? Un solo grado de libertad. Solamente permite movimientos de flexión y extensión del codo. ¿Sí? Un solo grado de libertad implica eso. Muy bien. Ahora, el cóndilo sirve para distanciar tercer nivel el rodete radial, que corresponde a la cabeza del hueso radial. Ahora, en la vista anterior de este húmero, por encima de la tróclea, va a haber una fosa, llamada la fosa coronoidea, y por encima del cóndilo otra fosa, la llamada fosa condilia o radial. ¿Para qué sirve la fosa coronoidea? Cuando realizamos la flexión del codo, y una vez que la región superior del cúbito se deslice en la polea definida por la tróclea del húmero, hay una porción de ese cúbito llamada apófisis coronoidis que va a ingresar a la fosa coronoidea cuando hay flexión máxima de codo. Una flexión que no sea o no se vea opuesta por la presencia de tejido muscular. ¿Sí? Que no se vea opuesta por la presencia de tejido muscular. Fosa coronoidea para que ahí se aloje la apófisis coronoides. ¿Sí? Fosa coronoidea para que ahí se aloje la apófisis coronoides en flexión máxima de codo. Igual cuando acá visualizamos lo que es la fosa condilia o radial. Cuando hacemos la flexión del codo, el rodete radial encajaría en esta fosa. Muy bien, ojo, en flexión máxima de codo, sin oposición muscular. Personas que tienen mucha masa muscular van a realizar la flexión del codo, sí, pero no con la amplitud suficiente como para que el apoyo de coronoides pueda encajar tranquilamente su fosa coronoidea o el cóndilo radial igual en la fosa que le corresponde. Ahora, por encima del cóndilo encontramos al epicóndilo y por encima de la tróclea, la epitróclea. Ojo, tanto al epicóndilo como a la epitróclea, el epicóndilo siendo lateral y la epitróclea siendo medial, también se le puede llamar epicóndilo lateral o epicóndilo medial, iguales. Epicóndilo lateral, por encima del cóndilo, epicóndilo lateral, por encima de la tróclea, la epitróclea, también llamada epicóndilo medial. ¿De acuerdo? Y acá hay una particularidad entre este epicóndilo medial o epitróclea y la tróclea hay un canal llamado canal cubital y por ahí va a pasar un nervio. ¿Cómo se llama el nervio? El nervio cubital, una rama terminal del plexo braquial, ¿no? Nervio cubital siendo esta rama terminal del plexo braquial. Haremos otro capítulo con referencia a plexos nerviosos para poder definir esto con mucho más detalle. ¿Sí? Nervio cubital. Ahora miren, por encima del epicóndilo lateral habrá una cresta, la llamada cresta supraepicondilia. Y por encima del epitróclea otra cresta, la cresta supraepitroclear. Entonces, por encima del epicóndilo, cresta supraepicondilia, por encima del epitróclea, cresta supraepitroclear. Muy bien. Ahora, si pasamos a la siguiente imagen, en la cual encontramos la región distal de este húmero del lado izquierdo, pero en su vista posterior, recapitulamos algunos elementos, ¿no? Cóndilo, epicóndilo, cresta supraepicondilia.
la región lateral del húmero, ¿no? Por acá, la, la tróclea humeral con su labio externo, la garganta troclear, la vía interna, todo esto corresponde a la caridad articular, ¿no? Caridad articular de esta tróclea, ¿de acuerdo? Por acá la epitróclea o epicóndilo medial y por acá el canal cubital. Canal cubital en el cual encontramos un nervio cubital. Acá dice, ¿no? Surco para el nervio ulnar se llama, ¿no? Surco para el nervio ulnar o surco para el nervio cubital. Ahora miren, por encima de la tróclea, por encima de los reparos que hemos mencionado, ¿de acuerdo? Encontramos acá nosotros una fosa, la llamada fosa olecraniana. ¿Sí? En la extensión de codo hay una porción prominente en el epífisis superior del cúbito denominado olecrano, que es como una especie de gancho. Y al extender el codo, este gancho va a encajar directamente a esta fosa, en la llamada fosa olecraniana. Fosa olecraniana o fosa del olecrano. Cara posterior del epífisis distal o inferior del hueso humeral. Muy bien. Ahora hablemos un poco sobre las diáfisis. Y para ello hay una particularidad que es importante tomar en consideración. Vamos a ponerlo acá abajito. Cuando hablamos de las diáfisis, esta diáfisis de hueso humeral va a poseer 3 bordes y 3 caras. Primero, un borde anterior, ¿sí? Como este es el húmero del lado izquierdo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Este va a ser borde anterior, este va a ser borde lateral, este va a ser borde medial, ¿de acuerdo? Si hablamos ya de las caras, se percatan que posee 3 caras, ¿sí? Una cara antero, lateral, una cara antero, medial y una cara posterior. Así es la diáfisis de este hueso humeral. ¿De acuerdo? Borde anterior, borde lateral, borde medial, cara anterolateral, cara anteromedial y cara posterior. ¿Por qué es importante describir justamente estos tres? Porque miren ustedes, cuando visualizamos la cara externa, ahí están los bordes, ¿no? ¿De acuerdo? Borde anterior, este de acá, borde anterior, por acá la cara medial, por acá la cara lateral y por aquí la cara posterior, ¿de acuerdo? Encontramos que en la cara externa o cara lateral, a nivel del tercio medio de la diáfisis de este húmero, encontramos una región en forma de V, denominada la V deltoidea o impresión deltoidea. ¿Qué quiere decir ahí? Que en la región más alta de esta impresión deltoidea se va a insertar lo que es el deltoides, la inserción distal de los 3 fascículos del músculo deltoides. Sí, ahí ubicamos la inserción distal de los 3 fascículos del músculo deltoides. ¿De acuerdo? ¿Sí? El deltoides anterior, medio y posterior. ¿Está bien? Deltoides anterior, medio y posterior. Impresión deltoidea. Tercio medio de la diáfisis del número, ¿de acuerdo? En la cara externa. Otro detalle importante. Desde la cara posterior hacia la cara externa se va a disponer un canal que se denomina canal de torsión o canal radial. ¿Sí? Borro esta parte para que se vea bien. El denominado canal de torsión o canal radial. Es como que yo hubiera agarrado una prenda de vestir y lo hubiera estrujado. ¿De acuerdo? Lo hubiera estrujado. Y al estrujarlo, percibiría que la diáfisis se tuerce con respecto a su eje. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Acá está la zona en la cual se ubica la impresión deltoidea. Por lo cual ese canal de torsión o canal radial va a dirigirse desde la cara posterior hacia la cara externa del húmero. Va de la cara posterior hacia la cara externa del húmero formando un canal. Primero que pasa de la cara posterior a la cara externa del húmero pasando por detrás de la impresión deltoidea. Y en segundo lugar, en él encontramos un canal denominado canal de torsión o canal radial. Básicamente canal para el nervio radial. ¿De acuerdo? Canal de torsión o canal radial por la cual va a pasar el nervio radial, que es otra rama terminal del plexo braquial, al igual como lo era el nervio cubital. ¿De acuerdo? Sí, importante definir esta región, ¿por qué? Porque acá ustedes ven a la derecha una imagen radiográfica en la cual ustedes pueden ver acá un proceso fracturario, ¿no? Una fractura transversal al nivel del tercio medio,
de lo que es la diáfisis del húmero. Fractura transversal desplazada a nivel del tercio medio de la diáfisis del húmero. ¿Sí? A nivel del tercio medio de la diáfisis del húmero. ¿Qué nervio se podría comprometer al ser desplazada la fractura? ¿Qué nervio se podría comprometer al ser desplazado la fractura? Definitivamente el nervio radial. ¿Y eso qué comprometería? La motilidad de los músculos extensores de codo, tríceps braquial, la motilidad de los músculos extensores de muñeca, la movilidad de los músculos extensores de dedos, extensores y abductores del pulgar, ¿de acuerdo? Y compromiso a nivel del músculo supinador largo. Y músculos que colaboran con la desviación lateral de la muñeca. Cuando veamos músculo de codo y muñeca, vamos a verlos con más detalle. Importante entender que este nervio radial inerva los músculos que permiten la extensión de codo, la extensión de muñeca y la extensión de los dedos. Y además la extensión con una abducción del dedo pulgar, primer dedo de la mano. La posición del like, ¿no? El like, me gusta, ese like. ¿Sí? ¿Por qué se comprometería ese nervio entonces? Porque justamente ese nervio pasa por el canal de torsión o canal radial, zona en la cual la fractura define la lesión. De acuerdo, acá ya se percatan que han colocado placas y tornillos, ¿no? Placa, acá está la placa, y ahí están los tornillos, ¿no? Dando estabilidad acá a la articulación. Placas y tornillos que dan estabilidad a la articulación. Muy bien. Con respecto rápidamente a la estructura ligamentaria, importante definir esto, con respecto a la estructura ligamentaria, en parte lo hemos conversado en la otra clase cuando hemos hablado de tipos de articulación. Sí, en parte lo hemos comentado cuando hemos hablado de tipos de articulación. ¿Qué ven acá ustedes? Primero visualizamos lo que es la articulación externo-clavicular y la primera articulación costo-external. Perdón, no es externo-clavicular y la primera articulación costo-external o condroexternal. Muy bien. Aquí viene el manubrio del esternón. Perfecto. El manubrio del esternón. Y ustedes pueden ver acá cómo el manubrio del esternón le genera una carilla articular a la cabeza o al extremo articular de la extremidad external de la clavícula. ¿Ven? Aquí está la carilla articular. Aquí encontramos a la carilla articular y acá está el extremo articular de la clavícula. Carilla articular y por acá el extremo articular de la clavícula. ¿Ven? Carilla articular y el extremo articular de la clavícula. ¿Qué tipo de articulación es? Es una articulación tipo encaje recíproco o en forma de silla de montar. Encaje recíproco o en forma de silla de montar. ¿De acuerdo? Ahora, en esta articulación, al ser una sinovial, vamos a encontrar acá, no es que suceda en todas las sinoviales, ojo, pero aquí sí hay un pequeño meniscoide, un denominado disco articular. ¿Y para qué me serviría un disco articular en medio de este complejo articular? El disco articular permitiría una mejor coaptación de la extremidad external de la clavícula con respecto al manubrio external. Si tomamos en cuenta la magnitud de las carillas articulares entre uno y otro, es mucho más prominente la carilla articular que le corresponde a la clavícula en comparación al espacio que le corresponde al manubrio external. Repito, es mucho más prominente la carilla articular que le corresponde a la clavícula, repito, es mucho más prominente la carilla articular que le corresponde a la clavícula que el espacio del manubrio external que recibiría. Por ello, la presencia de un meniscoide o un pequeño disco interarticular es importante para mejorar la capacidad de coaptación articular, es decir, mejorar la coaptación o la articulación en ese punto, a ese nivel, en esa región. ¿De acuerdo? Muy bien. En la parte baja de esta región, acá visualizan ustedes que el manubrio external presenta una primera escotadura. Una primera escotadura para el primer cartílago costal. Y este primer cartílago costal viene del extremo anterior de esta primera costilla. Entonces, como ustedes recordarán, cuando hablamos de las articulaciones costoexternales o externocostales, no se articula directamente las costillas con las diferentes porciones del esternón, sino lo hacen a través de cartílagos, cartílago hialino, cartílagos costales. Por lo cual entonces aquí tendríamos una articulación llamada articulación condroexternal, condrocostal o costocondral, condral de cartílago, y por acá una articulación condroexternal o externocondral, ¿no? Articulación condroexternal
y por acá la articulación costo-condral o condrocostal. ¿De acuerdo? Sí, muy bien. Ahora, con respecto a esta articulación es muy interesante su análisis. ¿Por qué? Porque hacer en forma de silla de montar, hacer un encaje recíproco o tener la forma de silla de montar, si usamos esta disposición, la silla de montar tiene esta forma. Ahí está la silla de montar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Acá va a estar el jinete. Disculpen lo pésimo que estoy dibujando. Ahí está el jinete, su tronco, la sujeta por delante en las amarras hacia el caballo, acá sentadito, con las piernas por acá, y su gorro, sus ojitos. Ahí está mi jinete. ¿Qué se percatan ahí ustedes? Que la silla de montar se define desde esta región a esta región como una cavidad cóncava. En ese sentido es cóncavo. Pero de lado a lado, como el jinete se va a sentar, de lado a lado, ¿cómo es? De lado a lado viene a ser convexo. ¿Sí? En ese sentido de acá, es cóncavo. Pero en este, para que acomode adecuadamente las piernas del jinete, es convexo. Entonces, si en este plano coronal, en esta vista, el manubrio external le ofrece a la clavícula un extremo cóncavo, la clavícula le dará una región convexa. Por el sentido antero-posterior, el externo ya no es cóncavo. En sentido antero-posterior, el esternón es convexo. ¿De acuerdo? Por lo cual, la extremidad external de la clavícula tendría que ser en sentido totalmente opuesto, cóncavo. Entonces, repito, mientras que el manubrio external en el plano coronal le ofrece a la clavícula una región cóncava, por lo cual la clavícula debe ser convexa, en el sentido anteroposterior le ofrece una caída convexa, por lo cual en sentido anteroposterior el manubrio external debe ser cóncavo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende, no? Si en un sentido el manubrio external es cóncavo, la clavícula debe ser convexa en el mismo sentido. Si en ese sentido el manubrio external es convexo, la clavícula en este mismo sentido debe ser cóncavo. Ahí está el encaje recíproco o la articulación biaxial en forma de silla de montar. ¿Sí? ¿Qué pasará cuando haces la elevación de hombro? Se deslizará hacia abajo la clavícula con respecto al manubrio external. Si hace el descenso del hombro, se deslizará hacia arriba la clavícula con respecto al manubrio external. ¿Sí? Si yo llevo los hombros para adelante, ¿de acuerdo? El manubrio external, o si yo llevo los hombros para adelante, perdón, la clavícula con respecto al manubrio external va a deslizar para adelante. Y si yo llevo los hombros para atrás, la clavícula se deslizaría para atrás con respecto al manubrio external. Viene una diferencia, ¿no? En el sentido coronal, si yo elevo la región convexa, que es la clavícula, esta desliza hacia abajo, sentido opuesto. Si yo desciendo la región convexa, que es la clavícula con respecto al esternón desliza hacia arriba, sentido contrario. ¿Por qué? Porque es la región en la cual el segmento móvil es convexo y la región que recibe la articulación es cóncava. En cambio, en sentido antero-posterior es en la misma dirección y deslizamiento. Si yo llevo hacia adelante mi complejo de hombro, la clavícula se desliza hacia adelante con respecto al esternón. Si llevo para atrás mi complejo de hombro, la clavícula se desliza para atrás con respecto al esternón. Ahora, con respecto al ligamento que soportan la articulación, es muy importante definir acá. Primero son los ligamentos denominados ligamentos externoclaviculares, y para tal fin hay tres ligamentos externoclaviculares: el anterior, el posterior y el superior. Tres ligamentos externoclaviculares: el superior, el anterior y el posterior. Tres ligamentos externoclaviculares: el anterior, el posterior y el superior. Ligamentos externoclaviculares. ¿De acuerdo? Externoclaviculares. ¿Y qué pasa con la sujeción de la cara inferior? Ojo, no se preocupe, ya hemos comentado eso. Está el ligamento costoclavicular. Como les mencionaba, de la cara inferior del extremo external de la clavícula encontramos un tubérculo costal. Muy bien, desde el tubérculo costal se va a originar el ligamento costoclavicular. Ligamento costoclavicular. Y como ustedes pueden ver,
sujeta esta articulación por su cara inferior y se relaciona tanto con el extremo anterior de esta costilla como con el primer cartílago costal. Extremo anterior de la costilla con el primer cartílago costal. Esa es la relación que va a tener. Entonces, 4 ligamentos importantes para mantener estable esta articulación. Los esternoclaviculares anterior, posterior y superior, y en la cara inferior el ligamento costoclavicular. Ahora hay otro ligamento más, es el denominado ligamento interclavicular, que como ustedes pueden ver va de clavícula a clavícula, ¿no? Ligamento interclavicular y como ustedes pueden ver va de clavícula a clavícula pasando por encima de la horquilla external, bajando por encima de la horquilla external. Ligamento interclavicular. ¿Es sinovial? Sí, sinovial, por ende posee cápsula. Muy bien. Si hablamos de la articulación acromioclavicular, básicamente dos ligamentos. El ligamento acromioclavicular superior, el ligamento acromioclavicular inferior. Pero estos dos ligamentos, tanto el acromioclavicular superior, que vendría a estar dado por acá, ¿no? Y el acromioclavicular inferior, que está dado por acá, aparte de esos dos ligamentos, tenemos los ligamentos coracoclaviculares, ¿se acuerdan? Ligamentos coracoclaviculares, acá están los dos. ¿Se acuerdan que en la cara inferior de la extremidad acromial de la clavícula había dos regiones? Un tubérculo llamado tubérculo conoideo y una línea o cresta, la llamada línea o cresta trapezoidea. Tubérculo conoideo y la línea o cresta trapezoidea. Muy bien. Del tubérculo conoideo y de esa línea o cresta trapezoidea parten los ligamentos conoideo y trapezoideo. Y como ustedes pueden ver, se dirigen hacia la base y cuerpo de la apófisis coracoides. Por ello, ligamentos coracoclaviculares, el conoideo y el trapezoideo. Es la ruptura de estos dos ligamentos, que se puede dar por alguna razón, es la ruptura de estos dos ligamentos, el cual hace que se pierda contención a nivel de esta articulación y la clavícula sea traccionada por los músculos que se ubican por encima de ella. Y al ser traccionada por los músculos que están por encima de ella, va a hacer que ese extremo acromial de la clavícula se eleve, ¿sí? Facilitando la pérdida de coaptación a ese nivel. También se destaca aquí el ligamento acromio-coracoideo o coracoacromial, que forma el techo de la articulación glenohumeral. Por debajo de ella pasa el tendón distal del músculo supraespinoso. Tendón distal del músculo supraespinoso. Ahora rápidamente hablemos de la articulación glenohumeral. Es capsular, sí, posee una cápsula con su particularidad, ¿no? Por el lado de la escápula, esa cápsula va a adherirse a lo que es el rodete humeral, ¿de acuerdo? Y a ese cartílago que les mencioné, ¿de acuerdo? Que recubre toda la perida y corresponde a la cavidad glenoide. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien, un cartílago, ¿no? Un cartílago en todo el margen, que es el cartílago articular, o muy similar histológicamente al cartílago articular. ¿De acuerdo? Ahí se fija la cápsula de esta región. Y por el lado del húmero la cápsula se va a articular ¿con quién? ¿O se va a insertar dónde? A la altura del cuello anatómico. ¿Sí? Esos son los límites de la cápsula. ¿Sí? Son los límites de la cápsula. Ahora hablemos acerca de los ligamentos glenohumerales. ¿Sí? Por acá está el ligamento glenohumeral superior. ¿De acuerdo? Por acá va a estar el ligamento glenohumeral medio. Y por acá el ligamento glenohumeral inferior, que sirve como una especie de hamaca que soporta la cabeza del húmero con respecto a la cavidad glenoide escapular. Soporta la cabeza del húmero con respecto a la cavidad glenoide escapular. ¿Sí? Soporta la cabeza del húmero con respecto a la cavidad glenoide escapular. Muy bien, 3 ligamentos glenohumerales, superior, medio e inferior. Tanto el superior como el medio, que se ubica por delante, o anterior también se le puede llamar, superior, anterior e inferior, evitan que la cabeza se deslice hacia adelante de manera muy intensa ante algún tipo de lesión ligamentaria o periarticular. ¿De acuerdo? Evitando el deslizamiento de la cara anterior del húmero con respecto a lo que es la escápula. ¿Sí? Es más, por la disposición que posee la escápula con respecto a lo que es la cabeza humeral, se expone con mucha más facilidad el extremo anterior de la cabeza del húmero, que es lo que se expone con respecto a su región posterior. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que se expone con respecto a su región superior? ¿Sí?
Ahora, por acá encontramos algunas zonas de reparo importantes, que son los espacios de Weybridge, los espacios de Rouvier. Espacio de Weybridge y espacio de Rouvier. Son zonas delimitadas. Son zonas delimitadas por los ligamentos glenumerales. Son zonas delimitadas por mis ligamentos glenumerales. ¿Ya? Son zonas delimitadas por mis ligamentos glenumerales. Si uno se destaca, o uno destaca esta región, cuando uno habla de los ligamentos glenumerales, puede establecer una especie de Z. Viendo esta zona, al ser un complejo articular anterior, o sea, la vista anterior de la articulación glenohumeral izquierda, vemos que se definiría así, una Z. Ligamento glenohumeral superior, ligamento glenohumeral anterior, y por acá el ligamento glenohumeral inferior, o sea, una especie de Z, de esta forma. ¿De acuerdo? Ligamento glenohumeral superior, ligamento glenohumeral anterior y ligamento glenohumeral inferior. Y como les mencioné, los espacios que están delimitados por estas regiones son bien particulares, ¿no? El espacio de Weybridge y el espacio de Rouvier. ¿Sí? Si quieren profundizar con mucho más detalle, revisen sus tratados para que puedan ya incorporarlo, ¿sí? A su base de conocimientos. Sí, desde el punto de vista funcional anatómico no hay un dato específico o algo que permite explicar el por qué es importante conocer los epónimos, pero con fines netamente anatómicos se puede describir. ¿De acuerdo? Ligamentos glenumerales. ¿Por qué no hay ligamento glenumeral en cara posterior? No se requiere ligamento glenumeral en cara posterior. ¿Por qué? Porque hay una gran masa muscular. Es el músculo supraespinoso, infraespinoso, es el músculo redondo mayor, se visualiza el músculo redondo menor, ¿sí? Por ahí pasa también lo que es desde la zona inferior de la espalda, el ligamento o el músculo gran dorsal o dorsal ancho, ¿sí? Así que no se requiere gran soporte muscular en cara posterior. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay un gran soporte muscular. Pero sí en cara anterior, como está prácticamente desnudo, sí se requiere un gran soporte articular. ¿Sí? Ligamentos glenumerales. Ahora miren, con respecto al bíceps braquial, el tendón proximal de la porción larga del bíceps parte del tubérculo supraglenoideo, que está por acá. Y es el único tendón que nace intracapsularmente y hay un punto en el cual sale para hacerse extracapsular y a discurrir a través de la correa bicipital, formando ya la masa muscular del bíceps braquial. Formando ya la masa muscular del bíceps braquial. Acá está lo que les mencioné, ¿miren? Una vista anterior, ¿sí? Si lo relatan por numeritos, ligamento glenohumeral, ese es el otro lado, ¿no? El lado izquierdo. Ligamento glenohumeral superior, ¿ya? Vamos a ponerlo con mucho más precisión. La Z es solamente esquemática, ¿eh? La Z va en sentido inverso en esta articulación. ¿Ya? Si usted quiere ser puntual con respecto a la forma como se establece la Z, acá la pueden ver, ¿no? En el lado derecho. Pa, pa y pa. ¿Cómo sería para el lado izquierdo? ¿Sí? Por acá el ligamento glenohumeral superior, ligamento glenohumeral medio y ligamento glenohumeral inferior. Ahí está la Z, ¿no? Glenohumeral inferior. ¿Sí? Glenohumeral superior, glenohumeral anterior y glenohumeral inferior. ¿Para qué? Para que en la otra vista, que es la vista anterior del lado derecho, se describe en sentido contrario, ¿no? Ligamento glenohumeral superior, ligamento glenohumeral anterior o medio y ligamento glenohumeral inferior. La maquita que soporta la cabeza del húmero con respecto a la glenoide escapular. ¿De acuerdo? El número 12 es el foramen de Weybridge, ahí está. Foramen de Weybridge. Y el número 13, entre el ligamento glenohumeral anterior y el inferior, está el foramen de Rouvier. Foramen de Rouvier. Foramen de Weybridge y foramen de Rouvier. ¿De acuerdo? Ahora, hay más reparos acá a tomar en consideración. Por ejemplo, 12 la aponesis coracoides, ya está claro. ¿De acuerdo? ¿Sí? 3 ligamento coracoclavicular, también está claro. Coracoclavicular, entre la aponesis coracoides y la clavícula. Ligamento coracoclavicular. Perdón, coracohumeral.
¿De acuerdo? Músculo supraespinoso por encima de la fosa, ¿de acuerdo? Tendón de la porción larga del bíceps braquial. Y por acá el tendón proximal de la porción larga del tríceps. Recuerden, tubérculo supraglenoideo, inserción proximal de la porción larga del bíceps, tubérculo infraglenoide, inserción proximal de la porción larga del tríceps. Y acá algunas imágenes que nos van a permitir destacar esto con mucho más propiedad, ¿no? Al final vamos a visualizar la placa nosotros. Aquí ustedes pueden ver la articulación, dos articulaciones, ¿no? Tres en realidad. Acá está la clavícula, se nota muy bien. Acá está la clavícula. Acá está la extremidad external de la clavícula. Por aquí está la extremidad acromial de la clavícula. Y como ya se han percatado ustedes acá, ahí se ve claramente lo que es la articulación, ¿no? La artrodia. ¿La ven acá? Acá está la artrodia. Acromio clavicular. Artrodia acromoclavicular. Entonces, extremidad acromial de la clavícula, acá está el acromio. Acá está el acromio. Extremidad external de la clavícula. Esta es la cavidad articular que le corresponde a la clavícula para el esternón. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí está el número y acá está, empezamos por acá. Este vendría a ser el borde lateral o axilar de la escápula. Tubérculo infraglenoideo, tubérculo supraglenoideo y por ende está la cavidad glenoidea. Cavidad glenoidea. ¿Sí? Y por acá hay una prominencia. Esta vendría a ser la apófisis coracoides. Borramos esta región entonces para que quede mucho más claro. Acá está el proceso coracoideo o la apófisis coracoides, acá está. Proceso coracoideo o apófisis coracoides, acá está la escotadura, ¿no? Ángulo superior de la escápula, acá está. Ángulo superior de la escápula. Escotadura coracoidea, apófisis coracoides. Acá está la carilla articular glenoidea de la escápula. La cavidad glenoidea de la escápula, en la cual encaja la cabeza humeral. Acá está la cabeza del húmero, ¿no? La tercera parte de una esfera. La cabeza humeral, tercera parte de una esfera. Por aquí se ve la prominencia que está totalmente opuesta a la cabeza del húmero, que es el troquíter. ¿De acuerdo? Y como este aparentemente está rotado externamente, se ve acá una pequeña porción que es el troquín, que se desprende por delante de la cara superior, ¿sí? O del epífisis superior. ¿De acuerdo? Entonces vemos tres articulaciones. La articulación externo-clavicular, la articulación acromio clavicular y la articulación glenohumeral. Todo lo demás que ven ahí son artefactos, ¿no? Por ejemplo, acá están visualizando costillas, ¿no? Arcos anteriores de las costillas, y estas que son los arcos posteriores de las costillas. Arcos anteriores y arcos posteriores. ¿Sí? Muy bien. En la siguiente imagen visualizamos dos actitudes. La articulación glenohumeral en rotación externa y en rotación interna. ¿De acuerdo? ¿Sí? Acá lo dice. A rotado internamente. ¿Sí? A rotado internamente. Y B rotado externamente. ¿Ven? A rotado internamente. Al estar rotado internamente, la cabeza del húmero se desliza a posterior con respecto al rodete radial, y al rotar internamente lo que buscamos es que esto, que es el troquíter, ya no se visualiza en la región lateral. Ese es mi troquíter. Ya no va a estar visualizándose en la región lateral. Lo borro para que se vea nuevamente bien. ¿Ven? Esa gran prominencia que se ubica en sentido opuesto a la cabeza humeral, al estar rotado internamente el hombro, ya no va a ubicarse en la región lateral, va a ubicarse en la región o en la vista anterior. Por lo cual todo esto de acá es el troquíter o tubérculo mayor. Troquíter o tubérculo mayor. ¿Sí? Porque está rotado internamente el hombro, la cabeza del hombro deslizó a posterior, y el troquíter, que debe estar ubicado en posición neutra de brazo hacia afuera, se ubica hacia adelante. Troquíter. En cambio, en la siguiente imagen, esta que está a la derecha, es la misma articulación, solo que ahora está rotada externamente. Y al estar rotado externamente, vamos a visualizar acá que el troquíter se ubica ya en la posición que le corresponde, ¿no? El troquíter ya se ubica en la posición que le corresponde acá. Sí, el troquíter ya se ubica en la posición que le corresponde, troquíter. Por acá estaría el troquín.
o tubérculo menor. Y acá ya partiría lo que es la corredera bicipital. ¿Sí? La corredera bicipital. Acá se ve con mucha más claridad lo que es la espina del omóplato, ¿ven? Que termina formando el acromion, ¿de acuerdo? Y por acá la clavícula, ¿no? Que viene atrás, la clavícula por ahí. Ya está. Muy bien. Bueno, acá algunos reparos con respecto al codo, que ya hemos descrito en su momento, porque hemos hablado del codo, lo he puesto para recordar. ¿Qué visualizamos acá? La región distal de la diáfisis del húmero, ¿sí? Este va a ser la epitróclea. Esta va a ser la tróclea. Y si hablamos en particular de la tróclea, perdón, este va a ser la epitróclea, es el epicóndilo. Epitróclea y epicóndilo. Vamos a borrar esta parte de acá. Epitróclea y epicóndilo. Por lo cual lo que van a ver acá ustedes es el cóndilo humeral, y lo que va a estar por acá con su labio externo, labio externo, garganta y labio interno es la tróclea, ¿no? Labio interno, garganta y labio externo es la garganta troclear, la tróclea humeral, y por afuera el cóndilo. El cóndilo pues, se articula con el rodete radial, ¿no? Acá está el radio y acá hay una región superior llamada rodete. ¿Sí? Rodete radial. Se articula con el cóndilo. ¿Sí? Y acá está la región más alta del cúbito, en la cual ustedes pueden ver cómo encaja perfectamente en la región olecraniana. Recuerden que ese olecrano es como un gancho, acá lo ven, ¿no? Acá está el olecrano. Bien marcado acá el olecrano, que posee una cavidad convexa bien definida que encaja con la garganta troclear, formando la tróclea húmero-cubital. De acuerdo, es como un gancho. A este nivel está la apófisis coronoides. Esa apófisis coronoides que se desprende del extremo anterior de la articulación cubital para el húmero es la que ingresa en la fosa coronoidea, que está ubicada en la vista anterior de la epífisis distal del húmero. ¿Sí? Apófisis coronoides, fosa coronoidea. Y lo que ven acá ustedes es el rodete radial. Un rodete radial que a flexión máxima obviamente se va a relacionar con la fosita condíleo radial y que por lo pronto se articula con el cóndilo radial. ¿Cuántas articulaciones encontramos aquí entonces nosotros? ¿Cuántas articulaciones? 3. La húmero cubital, está. La húmero cubital, tróclea, 1 grado de libertad. La húmero radial, cóndilo, 2 grados de libertad, o sea, movimientos en 2 planos. Y por último, la articulación radiocubital superior, trocoide, perdón. Trocoide. 3 articulaciones entonces, la húmero cubital, troclear, la húmero radial, condilartrosis, y la radio cubital superior trocoide. En la imagen que está acá a la izquierda se ve con claridad este espacio reducido, ¿no? Esta vendría a ser la fosa coronoidea para la apófisis coronoides, representada por esto, y por atrás la fosa, la fosa olecraniana, ahí marcada, la fosa olecraniana, en la cual encaja en extensión de codo el olecrano. ¿Ya? El olecrano. Entonces, esta pequeña membrana que ven acá ustedes, que es tejido óseo, capaz mucho más delgado que el resto del hueso, por delante tiene la fosa coronoidea, zona en la cual en flexión máxima del codo encaja la apófisis coronoide del cúbito, y en la región posterior la fosa olecraniana, en la cual encaja el olecrano durante la extensión del codo. Acá lo ven, ¿no? Acá ven su olecrano que ha encajado directamente en una fosa ubicada a nivel de la cara posterior de la epífisis distal del húmero, ¿no? Acá está la fosa ahí marcadito, ¿eh? La fosita ahí se ve bonito. La fosita. Muy bien. Ahora, algunas particularidades que deben conocer también ustedes. Por ejemplo, fractura del tercio medio de la diáfisis de la clavícula. ¿Sí? Fractura transversal desplazada. Pregunta, ¿por qué este extremo fracturario se dirige a esta posición? ¿O por qué este extremo fracturado va a esa dirección? Va a esa dirección, ¿por qué? Porque a este nivel hay músculos que traccionan a esa región hacia la parte más alta. Es la actividad muscular que se da a ese nivel la que tracciona a ese extremo proximal o medial de la clavícula hacia arriba, facilitando el fenómeno de desacoplamiento o desplazamiento del extremo fracturario, ¿no? Se desliza, se desplaza. ¿Sí? Se desliza, se desplaza. Muy importante para eso entonces analizar. Fractura tercio medio de la clavícula.
En este punto algo también importante, el signo de la tecla de piano. Si yo con mi dedito comprimo hacia acá, en esta dirección, esta clavícula va a caer, próximo a su articulación que está por acá. ¿Sí? Signo de la tecla de piano. La clavícula va a estar elevada, yo comprimo y baja. Baja hasta nuevamente relacionarse con la cavidad articular que le ofrece el acromio. Pero suelto y el hueso sube. Nuevamente, comprimo para que entre, suelto y se eleva. Signo de la tecla de piano, que se da en lesiones de la articulación acromio-clavicular. Ojo, no por un desgarro puntual de los ligamentos acromio-clavicular superior e inferior, sino básicamente por el compromiso en los ligamentos córrego-claviculares, vale decir, el ligamento conoideo y trapezoideo, ¿no? ¿De acuerdo? Por acá debería estar el ligamento conoideo y por acá el trapezoideo, ligamentos córaco-claviculares. Para que estos dos ligamentos, conoideo y trapezoideo, no hayan permitido que se mantenga la cabeza o la región acromial de la clavícula adecuadamente coaptada con el extremo del acromio que le ofrece una cavidad articular, ¿de acuerdo? No habría por qué tener lesiones. Es la lesión que se da justamente en estos dos ligamentos, el conoideo y el trapezoideo, lo que facilita que este extremo lateral de la clavícula se eleve mucho más si es el compromiso de los ligamentos acromioclaviculares superior e inferior. Muy bien, signo de la tecla de piano. Y por acá el signo de la charretera. ¿Han visto la charretera de los policías? Esas sombreras que son bien laterales, que forman un ángulo recto con la caída del hombro. Esas son las charreteras en las cuales aparece el grado en el cual está el oficial, el policía, el militar. Muy bien. Como está subluxada la articulación, acá ustedes pueden ver cómo la cabeza del húmero está abajo, ¿no? La cabeza del húmero cayó y ya no está en relación a la cavidad glenoidea que le ofrece la escápula. Subluxación. ¿Por qué se haría la subluxación? Por compromiso en los ligamentos glenohumerales, en particular el ligamento glenohumeral inferior, que debe estar distendido y ya no soporta la cabeza del húmero con respecto a lo que es la cavidad glenoide escapular, y también puede darse por un compromiso muscular, debilidad, por ejemplo, en los músculos del manguito rotador. Hay patologías en las cuales las personas sufren lesiones centrales, donde, ojo, lesiones centrales, donde van a ver ustedes que la pérdida de tensión muscular lo que va a facilitar es que por el peso de la extremidad, la cabeza del húmero se desliza hacia abajo con respecto a la cavidad glenoide escapular. ¿De acuerdo? Con respecto a la cavidad glenoide escapular. Se llama subluxación. Y como ustedes pueden ver, se genera aquí un espacio bien marcado. Ese espacio bien marcado es debido a que la cabeza del húmero ha descendido porque está subluxada y me deja todo este espacio acá. ¿Sí? Por eso signo de la charretera. Por la subluxación que se da a nivel de mi articulación glenohumeral. ¿De acuerdo? A analizar a partir de ahí cuáles son los mecanismos que pueden haber desencadenado tales anomalías. Muy bien, damos por terminado este video. Espero que les haya sido de utilidad. Sí, y nos vemos más adelante en otro video.